La palabra de Dios está viva, mi hermano. Amén. ¿Y sabe por qué está viva la palabra del Señor? Porque el autor está vivo. Así que lo que vamos a leer a continuación no es un libro de biblioteca, no es una historieta tampoco, es palabra viva y eficaz. Primera de Reyes, capítulo 12. Leemos a partir del verso 26 y en reverencia nos ponemos de pie. Vamos a leer el verso 26 en adelante. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes 12, 26. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Dice el versículo 32: entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Mantenga la Biblia abierta en esta porción, no pierda de vista Primera de Reyes 12. Y así como está de pie, antes de que se me vuelva a sentar, acompáñame a orar. Haga una oración conmigo, por favor. Señor, queremos en esta noche decirte que tenemos necesidad de tu palabra, de tu Espíritu Santo, de esa guianza, del consejo oportuno, de la confirmación, de la inspiración, del desafío que a través de tu palabra, Señor, tú traes a cada congregación aquí representada. Señor, toma este lugar sagrado pidiéndote que me uses, que pongas la palabra adecuada en mí, la palabra específica que es requerida ser escuchada en este lugar, en esta casa, Señor. Y en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por todo lo que has estado haciendo desde la apertura de este servicio y por lo que seguirás obrando, Señor, a través de tu palabra hasta la clausura de este servicio, Señor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Y aposento alto dice esta noche: amén, amén y amén. Puede ocupar su lugar en esta noche. Quiero en esta noche, hermanos, hablar acerca de un tema muy importante que Dios pone cercano a mi corazón respecto a este tiempo post-pandémico por el cual la iglesia, sin duda alguna, ha sido un reto, un desafío. Ha sido un tiempo de mostrar lo que había en el corazón de la iglesia, en el corazón de los creyentes. Y acabamos de leer un pasaje, hermano, que a pesar de que pareciera ser que fue escrito hace muchísimo tiempo y está abordando una serie de situaciones muy distintas a aquella época a la nuestra, pero es increíble, es impresionante mirar cómo la palabra de Dios, hermano, a pesar de que fue escrita hace muchísimo tiempo, sigue trayendo respuestas, sigue trayendo información, revelación. Dios sigue hablando a su pueblo. El Dios que hizo la boca sigue hablando a través de su palabra. Y precisamente hemos dado lectura a una historia que nos habla acerca de un tiempo muy similar al nuestro, hermano. Me refiero al hecho de que en aquella época se había caído en una idea equivocada respecto a que las personas, a que la gente vivía enfocada en sí misma. Tomaba decisiones o tomaba actitudes que se basaban en sus formas personales de pensar, en su necedad, en sus caprichos, en sus anhelos propios. Pero usted y yo, como pueblo de Dios, entendemos que nuestra vida no camina ni por caprichos, ni por necedades, ni por ideas propias, sino que tu vida como creyente, mi vida como creyente, camina correctamente cuando nos alineamos a la palabra de Dios. Amén. Cuando estamos sometidos en obediencia a esa palabra. Y precisamente había un personaje en aquella época, del cual quiero predicarles en esta noche, que estaba de una forma muy sutil
débil, hermanos, lanzando esta línea de pensamiento. Estaba tratando de manipular a la nación de Israel. Me refiero a este personaje llamado Jeroboam. Quiero hacer un poco de contexto para entender qué estaba pasando en ese entonces. En esa época Israel estaba estructurada como nación a través de 12 tribus. Y entonces estaba reinando Salomón, pero un día muere. Y cuando Salomón muere, se elige como sucesor uno de los hijos de Salomón que se llamaba Roboam, el cual cuando entra a reinar toma una decisión negligente que provoca una división dentro de la estructura de Israel. Y esta división usted la va a encontrar en dos partes. Una de ellas se conoce en la Biblia como el reino del norte y otra como el reino del sur. En el reino del sur estaba reinando el hijo de Salomón que se llamaba Roboam. Y en esa pequeña división, esa pequeña parte del reino, se conformaba por la tribu de Judá y media tribu de Benjamín. Y en la mayoría de las tribus, ¿verdad?, de las 9 tribus y medias que se conoce en la Biblia como el reino del norte, esta división grande, está reinando este personaje llamado Jeroboam, que dicho sea de paso, este hombre no había sido elegido por Dios, era un rey ilegítimo que solamente se estaba aprovechando del caos, se estaba aprovechando de la división que se originó y se apodera ilegítimamente del gobierno y de la autoridad sobre la mayoría de las tribus, y que obviamente a través de ello Jeroboam se beneficia, Jeroboam saca ventaja, y a él le conviene de que el pueblo esté dividido, de que el pueblo se someta a sus caprichos y que no obedezca a Dios. Pero un día Dios, hermanos, le ordena al pueblo de Israel que tienen que acabar con la división, que tienen que volverse a unir como pueblo, y tienen que regresar al templo, tienen que regresar a Jerusalén. ¿Saben para qué? Para adorar a Dios, para servir al Señor, para honrar a Dios. Naturalmente esto va en contra de los planes que tenía Jeroboam. Vuelvo a enfatizar, Jeroboam se beneficia de que el pueblo esté dividido, de que el pueblo esté dispersado. Si dice la Biblia, si tiene la Biblia abierta ahí todavía, Primera de Reyes 12:26, dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. En estos dos versículos encontramos cómo Jeroboam se encontraba en pánico al saber de que Dios le ordena a su pueblo que tienen que acabar con la división y que tienen que volverse a unir, tienen que regresar a la casa de David, tienen que regresar al templo del Señor, tienen que servir a Dios, tienen que honrar a Dios, y eso, ¿verdad?, causa pánico, estresa a Jeroboam. Y él dice: es que si vuelven al orden de Dios, si vuelven a obedecer a Dios, me van a matar a mí, me van a desechar a mí, se van a olvidar de mí. Y es en los próximos versículos que encontramos, hermanos, cómo Jeroboam estructura un plan para mantener dividido, desanimado y desenfocado al pueblo de Israel. Y de eso quiero compartir en esta confraternidad, acerca de cómo Dios, a través de su palabra, nos ayuda a desenmascarar ese terrible espíritu que constantemente viene a la vida de los creyentes, a la vida de las iglesias, de los ministros, de los siervos de Dios, para desanimarlos, para desenfocarlos, para distraernos, y que a través de esta pandemia sutilmente ha venido a traer esa filosofía errónea, ha venido a traer esa línea de pensamiento torcido, pero que hoy Dios es tan bueno y que a través de su palabra trae luz, y que a través de esa luz, hermanos, podemos ver esas torceduras, podemos ver, hermanos, esas equivocaciones, y que soldado avisado no muere en la guerra. Dice el versículo 28: y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, bastante habéis subido a Jerusalén. La primera táctica, la primera estrategia que echa mano Jeroboam para ir en contra del pueblo y que se mantenga dividido y que no viva en el propósito de Dios,
es desanimando a Dios. Y les dice: bastante habéis subido a Jerusalén. Ya por mucho tiempo se han reunido ahí. Ya por muchos años han servido, se han congregado, han hecho el esfuerzo. Ya no necesitan hacerlo, dijo Jeroboam. Mejor quédense en casa. Y pareciera ser que esta pandemia, ¿verdad? ¿Ustedes cuántos recuerdan desde marzo del 2020 aquel terrible año, ¿verdad? Que nos estuvieron diciendo mañana, tarde y noche en la televisión: quédate en casa, y quédate en casa, y quédate en casa. Y ese quedarse en casa, algunos ya no volvieron a la iglesia. Ese quedarse en casa se convirtió en púdrete en casa. Ya no busques de Dios, ya no te consagres a Dios. Pero ¿cuántos entienden, hermano, que cuando venimos a la casa de Dios hay bendición y vida eterna? Porque este lugar, la iglesia en la cual tú te congregas, es tu Jerusalén, mi hermano. La iglesia en la cual tú perteneces es tu Jerusalén. Y cuando tú y yo vamos a la casa de Dios, equivale a subir a Jerusalén. Y nos beneficia venir a Jerusalén, porque hay bendición y vida eterna. Hay milagros, hay respuesta, el toque, el favor, la gracia de Dios está sobre tu vida. Porque cuando usted y yo, hermanos, subimos a Jerusalén, nuestra vida espiritual también sube. Pero cuando usted y yo nos bajamos, hermanos, nos enfriamos, nos desanimamos y empezamos a mirar cosas que no tenemos que mirar. Eso le pasó a los discípulos el día de la resurrección. Usted recordará que Jesús, ahí en Lucas 24, nos dice la Biblia que les había instituido que el día de la resurrección tenían que quedarse en Jerusalén, puesto que Jerusalén era el epicentro de la resurrección, hermano. Pues resulta ser que dos no obedecieron y se alejaron, se salieron de Jerusalén, iban caminando rumbo a Emaús, y mientras iban hablando, iban discutiendo. En vez de ir contentos, iban entristecidos. En vez de ir con la frente en alto, se iban avergonzando, sentían pena de que la gente los reconociese. Pero resulta ser que el Cristo resucitado se les empareja en el camino y los escucha discutiendo, los escucha peleando, y de repente aquel aparente forastero los interrumpe y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y esto tiene una explicación. Por cuanto no se mantuvieron en Jerusalén, en el lugar de Dios, en el lugar donde Dios había instituido que se quedasen a adorar y a esperar al Señor, por cuanto no lo hicieron, se alejaron, y el enojo, la tristeza, el agobio, la angustia empezó a gobernar sus vidas. Por eso es importante que tú y yo sigamos subiendo a Jerusalén. Por más que Jeroboam te quiera decir: es que ya mucho tiempo serviste en tu iglesia, es que ya diezmaste, ya ofrendaste por muchos años, ya no necesitas hacerlo. Es más, jubílate de tu iglesia. Eso te dice Jeroboam. Pero tú y yo no nos vamos a jubilar, porque eso no existe en la Biblia. Aquí es hasta que Cristo venga o hasta que muremos, lo primero que acontezca. Pero yo sigo subiendo a Jerusalén. Yo no sé cuántos quieren seguir subiendo a Jerusalén. Yo no sé cuántos pueden decir, como dijo el profeta: conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Pero no solamente los quiso desanimar diciéndoles: bastante habéis subido a Jerusalén, sino que prosigue diciendo el verso 28: he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Ahora no solamente los quiere desanimar, sino que ahora los quiere engañar. La primera parte del versículo 28 nos habla de que él, Jeroboam, con sus propias manos fabricó 2 becerros de oro. Y al momento de fabricarlos se los presenta a los israelitas y los intenta engañar diciéndoles: estos fueron los dioses que a ustedes los sacaron de la tierra de Egipto. A todas luces es una herejía, una torcedura, porque usted y yo conocemos la verdad y sabemos que quien sacó con mano poderosa de la cautividad de Israel de Egipto fue Jehová de los ejércitos. Pero siempre buscará Jeroboam meter en tu mente, en tu corazón, becerros para que los adores. Siempre buscará Jeroboam la ocasión de que tú y yo le restemos la autoridad a la palabra de Dios, de que tú y yo pongamos en duda lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha declarado. Desde el huerto del Edén hasta nosotros lo vemos. Con que Dios ha dicho que de todo árbol podéis comer menos de este árbol. Eso le dijo la serpiente a la mujer, y vemos la desgracia que hasta el día de hoy la seguimos padeciendo. Con que Dios ha dicho que solamente existe el género hombre y el género mujer. Y ese es el caos actual, hermano.
con que Dios ha dicho que es el único Dios verdadero. No, existen más dioses, existen más formas de ser cristiano, existen más formas de acercarse a Dios. ¿Y sabes qué dice Jeroboam en estos días? Tú puedes ser iglesia sin estar en la iglesia. Y eso es un error, es una mentira a todas luces, porque la palabra iglesia proviene de un vocablo, ¿verdad?, que se traduce como asamblea, un grupo de personas que están en determinado lugar. Si tú dices soy cristiano, soy creyente, pero no te congregas, si tú dices soy hijo de Dios, pero no eres responsable con tus deberes en tu iglesia local, no te sometes a tus pastores, no te sometes al Señor y a su palabra, ¿sabes qué? Estás dejando que entren sutilmente becerros de oro. ¿Qué es un becerro de oro? Un becerro de oro es todo aquello que se constituye objeto de tu adoración. Todo aquello al cual le prestas pleitesía, le das honra, es lo primero que tú ocupas, o lo primero que tú miras, que tú visualizas en el día. Lo primero que es objeto de tu atención, eso puede convertirse en un becerro de oro. Para algunos, un becerro de oro puede ser su trabajo, puede ser el afán. Para otros, un becerro de oro puede ser un deporte. Para otros puede ser el dinero. Para otros puede ser otras cosas. Un hijo, una mujer, una casa, un terreno. Puede haber varios becerros de oro que Jeroboam quiera sutilmente meter en tu vida. Pero tú y yo no estamos aquí para adorar becerros de oro. Por más brillosos, por más ostentosos que aparenten ser, el único que merece la gloria no es un becerro ni dos becerros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se llama Jesús y Él merece el honor, Él merece que lo ames, Él merece que le sirvas, que vayas a tu casa, a tu congregación local y sirvas ahí juntamente con tu pastor. Dice el versículo 29: y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Lo siguiente que hace Jeroboam, con la intención de mantenerlos divididos, desanimados, desenfocados, en rebeldía. Ahora quiere, hermano, que Israel, con toda la conciencia, no vaya al lugar correcto. Dice el versículo 29 que esos dos becerros que él fabricó, uno de ellos lo pone en un lugar llamado Betel. El otro becerro que fabricó se lo lleva a otro sitio llamado Dan. Quiero decirles, hermanos, que Betel es un lugar muy especial. Betel significa casa de Dios. Betel fue el lugar donde un hombre llamado Jacob tuvo una extraordinaria visión acerca de la casa de Dios. Jacob, ¿verdad?, tomó aceite y la derrama sobre una roca que le escoge y dice: esta es casa de Dios y puerta del cielo. Betel fue el lugar, hermano, donde Jacob miró una escalera, como esa escalera, hermano, que provenía del cielo y se conectaba con Betel. Y de esa escalera había ángeles que bajaban y ángeles que subían. Aleluya. Betel fue el lugar donde muchos años después Jacob regresa. ¿Y sabe para qué regresa Jacob a Betel? Regresa para entregar los diezmos de todo lo que el Señor le había prosperado. Dicho de otra manera, hermano, Betel es el lugar consagrado a Dios. Es el lugar de la manifestación del Señor. Es el lugar donde ángeles bajan y suben. Es el lugar donde se diezma, se ofrenda, se entregan primicias, se hacen sacrificios de honra al Señor. Es un lugar apartado para Dios. Pero Dan es un lugar totalmente opuesto, diferente, totalmente distinto. Dan es un lugar de idolatría. Dan es un lugar de perversión. Dan es un lugar de iniquidad. Y dice el versículo 30: y esto fue causa de pecado. ¿Qué fue causa de pecado? Porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Israel, sabiendo que Betel es el lugar de Dios, sabiendo que es el lugar consagrado, el lugar, hermanos, de la manifestación de Dios, es permanente, es real, es poderosa, donde se sirve, se diezma y se ofrenda, en vez de ir a Betel, se fueron hacia Dan. Con todo el conocimiento de causa, con toda la conciencia y en plena rebeldía, hermano, Jeroboam los estaba llevando a ese lugar a que se mezclasen con la idolatría que había en Dan, con la perversión, con el paganismo, con la oscuridad, que se enlodasen, hermano, con la inmundicia que había en Dan. Y por eso dice la Biblia categóricamente que esto fue causa de pecado. Y usted y yo también lo sabemos, que sabiendo hacer lo bueno
y no lo hacemos, es constituido como pecado. Tú puedes estar en esta confraternidad recibiendo de Dios, sintiendo esa presencia gloriosa. Además, hasta puedes decir, se me pone la piel chinita. Y hasta yo también escuché el chofar. Pero, ¿de qué te sirve? De que estés en un buen lugar y saliendo de aquí te arrancas al baile del grupo La Velita. Eso equivale a estar entre Betel y Dan, porque este es tu Betel también, no solamente es tu Jerusalén, no solamente es el aposento alto, es tu Betel también. Es casa de Dios y puerta del cielo. Hay ángeles que bajan y suben. Aquí se diezma, aquí se ofrenda, aquí se honra a Dios. Ese es tu Betel. Pero ¿de qué te sirve que tengas un pie en Betel y tienes otro pie en Dan? ¿De qué te sirve que pidas oración, que digas, hermano, ore para que Dios me bendiga y para que me vaya bien? Si al mismo tiempo andas buscando al hechicero, al brujo, al encantador y andas, ¿verdad?, a que te hagan la limpia, te pasen el huevo, la ramita por la cabeza. La única limpia que te van a hacer es de cartera, muchacho. ¿De qué te sirve que vengas aquí diciendo, es que yo quiero escuchar una palabra de Dios que me dirija, y al mismo tiempo ahí en el Google están buscando los horóscopos, a ver qué dijo Moni la vidente, a ver qué dice Walter Mercado, a ver qué dicen los astrólogos, ¿verdad? El que hizo las estrellas, el que hizo los cielos y los mares, es el que gobierna mi vida. No lo gobierna un vidente, no lo gobierna un brujo, un hechicero. Pero hay gente, hermano, que le encanta vivir entre Betel y Dan. Y tú y yo como iglesia no vamos a prevalecer así. Tú y yo no podemos ser así. O te metes a Betel o te vas para. Y es mi deseo y mi oración, hermano, que tú y yo amemos Betel, permanezcamos, sintamos ese sentido de pertenencia, que somos del Señor, que vivimos para Dios, que si la pandemia ha venido a traer una serie de distracciones, de filosofías, que en las redes sociales hay porquería y media que te enmugre el alma, que te enmugre el cerebro y el corazón, que el día de hoy, hermano, saques toda rebeldía en el nombre de Jesús, y que tú y yo nos plantemos con el compromiso de permanecer amando Betel, amando nuestra iglesia, respaldando a nuestros pastores, respaldando a la congregación local. Amén. No tengamos un pie en un lugar y otro pie en otro, sino que seamos de Betel, para gloria de Dios. Dice el 31: hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ahora fíjate qué estrategia está usando Jeroboam. Dice que ahora está levantando a hombres a que sean sacerdotes. Ojo con esto. Dice que no eran de los hijos de Leví. Y así lo especifica la Escritura. Y no lo dice nada más porque sí, sino porque la tribu de Leví era una tribu muy especial dentro de las tribus que conformaban la nación de Israel. La tribu de Leví era la tribu de la cual provenían los sacerdotes, la gente consagrada al altar, los siervos, los cantores, los salmistas, la gente que estaba, ¿verdad?, consagrada, que estaba dedicada al Señor, que estaban en el templo, provenían de la tribu de Leví. Y este personaje astutamente, Jeroboam, sabiendo que los verdaderos sacerdotes, los verdaderos siervos están ocupados, están obedeciendo a Dios, están ofreciendo sacrificio en el altar, están honrando a Dios en el templo, ¿sabes qué hizo? Levanta a gente a que sean sacerdotes, pero que no eran llamados por Dios. O sea, el hombre llamando al hombre. Y pareciera ser, hermano, bueno, este fenómeno no es nuevo, pero como que la pandemia vino a darle, hermano, una aceleración a esta forma equivocada de hacer iglesia. Como que el COVID a algunos los hizo muy valientes para rebelarse contra sus pastores. Sacó, hermano, sacó el cobre de algunos creyentes que se salieron de su iglesia y dicen, es que voy a poner mi iglesia como si fuera un changarro de paletas o de hot dogs. Mire, yo soy hijo de pastor. Si fuese fácil ser pastor, tener una iglesia, yo no tuviera una iglesia, yo tuviera 4 o 5. Pero no estamos hablando de un changarro de Oxxo, no estamos hablando de hot dog, no estamos hablando de taquitos, estamos hablando de almas, estamos hablando de vidas, estamos hablando de historias, estamos hablando de gente que ocupa una palabra sólida. Estamos ocupando en ese tiempo, hoy como nunca, la presencia del Señor.
Pero ¿sabes qué hace Jeroboam? Empieza a sonsacar a la gente y decirle y emborracharlo con esa cancioncita que nadie te quiere y todos te odian y mejor cómate un gusanito y sal de esa iglesia y ahí nadie te necesita. Mira, vente para acá te lo doy de copastor, acá te doy un cargo, si allá no te pelan, si allá no te dan una oportunidad, acá te doy 1000 oportunidades. Te endulza el oído, te la pone en charola de plata, con tal de que te salgas, con tal de que obedezcas al hombre y no a Dios. Y no estamos aquí para obedecer hombres. No sé si alguien aquí anda buscando la palabra del hombre. Si estás buscando palabra del hombre, te recomiendo yo Jonathan Mesa. Ahí te doy la dirección para que vayas, pero si vienes aquí es porque vienes a buscar palabra de Dios, es porque vienes a buscar lo del Espíritu, vienes a buscar, hermano, lo que proviene del cielo. Pero el día de hoy, chivos locos, gente loca, doctrinas extrañas. Es más, hermano, yo para venir aquí, yo no me meto a cualquier lugar a predicar. Yo tengo que investigar primero quiénes son ustedes. Sí, el pastor Ramón Bravo es un excelente amigo, pero yo siempre busco preguntarle a él quién es el pastor, quién está detrás, cuántas iglesias son, qué es lo que, cómo soy. Yo hasta le pregunté, si no, pregúntele a él hasta cómo tengo que venir vestido. O sea, yo soy bien cuidadoso donde voy a predicar, porque no en todos los lugares yo tengo que estar predicando. Tengo que ser bien cuidadoso donde me meto. Yo tengo que ser muy cuidadoso donde meto a mi esposa, donde meto a mis hijas, porque no en todo lugar, hermano, se honra al Señor. Pero en el momento en que yo vine a este lugar, hermano, sentí en mi espíritu confirmación y testimonio que ustedes son de Dios, de que esta obra está siendo dirigida por Dios, y que hay gente que ama profundamente al Señor, hermano. Por lo tanto, usted y yo no podemos dejarnos sonsacar por el espíritu de Jeroboam, que porque te dijo algo tu pastor y no te pareció, y porque hay 20 iglesias allá alrededor de tu colonia y te vas a ir de chapulín en una, en otra, en otra, en otra. Es el tiempo de que acaben esos vicios, es el tiempo de que acabe ese abuso, es el tiempo de que dejes de estar sin tener estabilidad, sin tener